El mago tiene algo en mente para sorprender a su audiencia. Desea especialmente impresionar a las mujeres presentes. Así, tiene la intención de sorprender a todos los asistentes con una ilusión que algunos magos callejeros han utilizado para fascinar a millones de entusiastas, llevándoles a creer que poseen poderes que superan la realidad cotidiana. El mago nos insta a prestar mucha atención a la piscina, que está, por supuesto, llena de agua. Los inocentes espectadores miran con ansiedad. El mago, tras invocar sus poderes mágicos, camina hasta el borde de la piscina y, para nuestra sorpresa, no se hunde. En lugar de eso, camina sobre el agua. Exclamó: «Esto es bíblico». Mientras está rodeado de espectadores, el mago camina sobre la superficie del agua. Quiero aclarar, no hay trucos de cámara. Es realmente el mago atravesando la piscina. Desde nuestro ángulo, podemos ver que, mientras el mago camina por la superficie del agua, una de las asistentes nada bajo él. Es un milagro moderno. La mujer nada por debajo mientras él continúa caminando sobre el agua. Los espectadores que lo rodean están asombrados. Él va por la mitad de la piscina y aún sigue caminando. ¿Cómo lo hace? Se podría decir que es a través de sus poderes de extrema concentración y fe. No, imposible. Está a punto de lograrlo. Y lo ha hecho. El mago enmascarado ha demostrado el más grande truco de todos: caminar sobre el agua. Hemos visto al mago enmascarado realizar una hazaña de la que se ha hablado durante más de 2000 años: caminar sobre el agua, y lo ha hecho en una piscina, rodeado de espectadores y sus encantadoras asistentes. Entonces, ¿cómo creó el mago la ilusión de caminar sobre el agua? El secreto reside en este plexiglás industrial transparente. El plexiglás se monta sobre soportes del mismo material. Cuando se sumerge en agua y se filma desde los ángulos correctos, el plexiglás es invisible e indetectable. Pero cuando cambia la posición de la cámara, el plexiglás se hace visible. El siguiente secreto es que las asistentes y los inocentes espectadores de la piscina han sido contratados para actuar como si no vieran las plataformas de plexiglás. Las plataformas para esta ilusión se han construido en varias secciones y están apoyadas en patas transparentes que alcanzan el fondo de la piscina. Las plataformas son largas y estrechas, y se ven mejor desde ángulos bajos. Las plataformas son difíciles de ver desde los lados, por lo que los ángulos de la cámara se seleccionan cuidadosamente para hacer creíble el truco. Una de las plataformas es más ancha y se utiliza para la toma en la que la cámara muestra el fondo de la piscina. Es más ancha para que los bordes de la plancha, que es lo más difícil de ocultar, queden fuera de la toma. Aquí puedes verlo en una toma más amplia en la que los bordes son ahora visibles. Luego, las plataformas son elevadas sobre la superficie para que puedas ver el espacio por el que el mago simplemente camina. Los espacios permiten que los espectadores contratados naden entre ellos, escondiendo las patas de plexiglás que están sumergidas y desviando la atención de los bordes de las plataformas. El truco se completa con la sorpresa de la audiencia, diseñada para convencernos de que no hay nada sospechoso en el agua. Puede que notes que los nadadores salpican agua cuando la cámara muestra los pies del mago. El movimiento del agua ayuda a desviar la atención. Cuando el agua se está moviendo, es mucho más difícil ver las engañosas plataformas. Caminar sobre el agua no es tan extraordinario cuando conoces los secretos.